Mis padres intentaron presionarme, para que financiara el regalo de los sueños de mi hermana, usando mis propios ahorros. Cuando no estuve de acuerdo, las cosas escalaron rápidamente. Mi mamá amenazó con dejar de cuidar a mi niña de 3 años, y dijo que me repudiaría. Así que, simplemente me fui, y me llevé mi dinero conmigo. Mi mamá me dijo una vez que, ser una buena hermana, significa sacrificio. Eso es gracioso, porque ella nunca sacrificó nada por mí. Simplemente esperaba que yo lo sacrificara todo por Brooke. Pero, déjenme retroceder un poco. Mi nombre es Darlene. Tengo 27 años, y vivo en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en Columbus, Ohio, con mi hija de 3 años, Hallie. Trabajo como gerente en un consultorio dental. No soy rica. Tampoco estoy en la quiebra, pero definitivamente, no soy el tipo de persona a la que le sobra el dinero para derrochar. Cada dólar que gano tiene un nombre, y la mayoría de esos nombres son ahorros para una hipoteca, y el futuro de Hallie. Por eso, cuando mi mamá, Judith, me llamó un martes cualquiera por la noche, y me dijo. No me preguntó, me dijo, que yo necesitaba comprarle a mi hermana menor, Brooke, un Lexus completamente nuevo por su cumpleaños número 20, genuinamente pensé que estaba bromeando. Me reí, como si realmente me riera a carcajadas. Hallie estaba sentada en el suelo de la cocina, apilando vasos de plástico. E incluso ella me miró como diciendo, ¿qué es tan gracioso, mamá? Y entonces Judith dijo, hablo en serio, Darlene. Tu hermana merece algo especial. Va a cumplir 20 años. Eso es un hito importante. Ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Desde cuándo los 20 años son un hito que requiere un vehículo de lujo? Porque yo cumplí 20 años en un apartamento tipo estudio, comiendo ramen, con el aire acondicionado descompuesto, y nadie me compró una bicicleta, y mucho menos un Lexus. Claro, mamá, un Lexus tiene todo el sentido del mundo. Le dije, mamá, no puedo comprarle un auto a Brooke. Estoy ahorrando para una casa. Y ella respondió, y nunca olvidaré esto, una casa puede esperar. El cumpleaños de tu hermana no. ¿Pueden siquiera imaginarse escuchar eso? Una casa para mi hija y para mí puede esperar, pero un auto de lujo para mi hermana adulta, que por cierto, todavía vive en casa, sin pagar alquiler, y trabaja a tiempo parcial en una tienda de batidos. Esa es la prioridad. Típico de Judith. Ahora, déjenme hablarles de mi familia, porque necesitan la imagen completa para entender por qué ocurrió esta conversación. Mi papá se llama Ray. Es un hombre tranquilo. Trabaja como supervisor de almacén, y lo ha estado haciendo por más de 20 años. Es el tipo de hombre que llega a casa, cena, ve las noticias, y no se involucra en dramas, a menos que Judith lo arrastre a ellos. Y lamentablemente, Judith lo arrastra a todo. Judith no trabaja. No ha trabajado desde que nació Brooke. Solía decir que era madre a tiempo completo, lo cual está bien, lo respeto. Pero sus 2 hijas ya son adultas, y ella sigue sin trabajar. Lo que sí hace, es administrar el dinero de los demás, como si fuera suyo. Ella sabe exactamente cuánto gano. Sabe exactamente cuánto tengo en ahorros. Y la razón por la que lo sabe, es porque cometí el error enorme, colosal y que me cambió la vida, de decírselo hace 2 años, cuando estaba emocionada por haber alcanzado mi meta de ahorro. Le dije que tenía casi $48,000 ahorrados. Estaba orgullosa. La llamé llorando lágrimas de felicidad, porque había estado trabajando para el pago inicial de una casa, desde que nació Hallie. ¿Saben lo que dijo Judith? Me dijo, eso es genial, cariño. Sabes, a Brooke realmente le vendría bien un auto nuevo. Eso fue hace 2 años. 2 años. Y ella ha estado plantando semillas desde entonces. Así que, volviendo a esa llamada telefónica del martes. Le dije no, muy firmemente. Le dije, mamá, no le voy a comprar a Brooke un Lexus. La amo, pero necesito ese dinero. Y Judith me golpeó con el expreso de la culpa. Me dijo, yo cuido a Hallie 3 días a la semana gratis. Darlene, ¿no crees que le debes algo a esta familia? Ahora, aquí es donde la cosa se complica,
porque ella no se equivocaba con lo de cuidar a mi hija. Ella sí cuidaba a Hallie 3 días a la semana, mientras yo trabajaba. Y sí, eso me ahorraba mucho dinero en cuidado infantil. Pero, y este es un gran pero, yo también pagaba la mayor parte de los gastos mensuales de Judith. Su factura de teléfono, yo. El seguro de su auto, yo. Los alimentos que ella decía que eran para cuando Hallie nos visitaba, también yo. Estaba gastando cerca de $800 al mes, manteniendo a mi madre. Por lo tanto, no era gratis. Era un intercambio. Pero Judith nunca lo vio de esa manera. Me dijo, con todo lo que hago por ti, y no puedes hacer esta única cosa por tu hermana, una sola cosa. Una sola cosa, que cuesta más que el salario anual de la mayoría de las personas. Claro, mamá, solo una cosita pequeña. Le dije que lo pensaría, lo cual era mentira. No tenía ninguna intención de pensarlo. Ya sabía que la respuesta era no. Pero lo dije, porque quería colgar el teléfono antes de que comenzara la rutina de acostar a Hallie, y perdiera la cabeza por completo. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Ray, mi papá. Y, chicos, aquí es donde empezó a doler de verdad, porque Ray nunca me llama por cosas como estas. Él me llama para preguntar cómo está Hallie, o para decirme que vio una calcomanía graciosa en un parachoques. Él no me llama para hablar sobre comprar autos de lujo para su otra hija. Pero Judith lo había convencido. Me dijo, hola, Dar, tu mamá me mencionó algo sobre el cumpleaños de Brooke. ¿Crees que tal vez podrías ayudar? Podía escucharlo en su voz. Él no quería estar haciendo esta llamada. Sonaba como un hombre leyendo una nota de rescate, pero, de todos modos, la hizo. Y honestamente, eso dolió más que cualquier cosa que haya dicho Judith, porque se suponía que Ray era el razonable. Se suponía que él estaba de mi lado. Y, en cambio, estaba haciendo el trabajo sucio de Judith. Le pregunté, papá, ¿realmente crees que debería comprarle a Brooke un Lexus? Y hubo una pausa larga, incómodamente larga. Y luego dijo, creo que tu mamá tiene sentimientos muy fuertes al respecto. Esa no es una respuesta, Ray. Ese es un reporte del clima de las emociones de Judith. Pero lo dejé pasar, porque no quería pelear con mi papá. Nunca quiero pelear con mi papá. Así que, le dije lo mismo que le dije a Judith, que lo pensaría. Y, durante casi una semana, las cosas estuvieron tranquilas. Fui a trabajar. Recogí a Hallie de la casa de mi mamá. Judith me sonrió. Brooke me sonrió. Todo parecía normal. De hecho, pensé que, tal vez, todo el asunto se había esfumado. La linda, dulce e ingenua pequeña Darlene, pensando que Judith simplemente dejaría pasar algo. Eso es muy gracioso. Es como pensar que un perro simplemente ignoraría un filete en la encimera. Eso nunca iba a pasar, porque, exactamente 8 días después, Judith me invitó a cenar el domingo. Y ahí es cuando comenzó el verdadero caos. Y, créanme, lo que pasó en esa mesa durante la cena. Todavía no puedo creer que realmente haya sucedido, porque mi propia madre me miró a los ojos, frente a mi padre, frente a mi hermana, y frente a mi hija de 3 años, y dijo algo tan increíblemente frío, que tuve que dejar el tenedor, y simplemente respirar. Pero ya llegaré a eso, porque lo que ella dijo, lo cambió todo, y lo que yo hice después. Bueno, digamos que Judith no se lo esperaba. Ni un poquito. Así que, ahí estaba yo. Cena de domingo, en casa de Judith. La mesa estaba arreglada muy bonita. Incluso usó los platos buenos, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta, porque Judith solo usa los platos buenos cuando quiere algo, o cuando está a punto de hacer una escena. Y, al parecer, esa noche quería ambas cosas. Estábamos comiendo estofado de carne. Lo recuerdo, porque Hallie no paraba de empujar las zanahorias de su plato, y se reía. Y yo estaba tratando de hacer que se comiera al menos una, antes de que Judith hiciera algún comentario sobre mi forma de criar a mi hija, porque sí, eso también es algo que hace Judith. Critica cómo crío a mi hija, mientras que, al mismo tiempo, exige que financie el estilo de vida de mi hermana. Toda una reina de la multitarea.
Todo estuvo bien durante los primeros 15 minutos. Day estaba hablando de algún problema en el almacén. Brooke estaba con su teléfono debajo de la mesa, como de costumbre. Hallie estaba aplastando un panecillo, hasta convertirlo en un disco plano, como una pequeña panaderita. Y entonces, Judith se aclaró la garganta. Ahora bien, cuando Judith se aclara la garganta de esa manera, ese carraspeo específico, deliberado y teatral, significa que está a punto de dar un discurso, y no del tipo que quieres escuchar. Me miró directamente y dijo, Darlene, he estado pensando. El cumpleaños de Brooke es en 6 semanas, y todavía no hemos resuelto esto. Resuelto, como si fuera una negociación. Como si hubiera dos partes en la mesa, discutiendo los términos. No la sabía. Estaba Judith haciendo demandas, y estaba yo diciendo que no. Eso no es una negociación. Eso es una pared hablando con una roca. Le dije, mamá, no hay nada que resolver. Ya te dije que no puedo hacerlo. Y ella dijo, delante de todos, recuérdenlo, no puedes, o no quieres. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia? Yo no. Cuando alguien te dice que no, la razón no debería importar. Un no es un no. Pero Judith nunca ha creído en eso. Para Judith, un no es solo la línea de apertura de una conversación que ella planea ganar. Le dije, ambas cosas. No puedo, y no quiero. Necesito ese dinero para una casa. Y entonces, aquí viene. La cosa de la que les hablé. Judith dejó su tenedor. Cruzó las manos sobre la mesa. Me miró con esa expresión tranquila y aterradora, como la de un villano de película que está a punto de revelar su plan maestro, y me dijo, si no vas a hacer esto por tu familia, entonces ya no cuidaré a Hallie. Y, honestamente, Darlene, tal vez sea hora de que deje de considerarte mi hija por completo. En una mesa, durante la cena, con el estofado, con mi hija de 3 años sentada justo ahí aplastando el pan. Day dejó de masticar. Brooke, de hecho, levantó la vista de su teléfono, lo cual, honestamente, pudo haber sido la parte más impactante de toda la noche. Y yo simplemente me quedé sentada, mirando a mi madre, pensando, ¿de verdad acabas de amenazar con repudiarme por un auto? Miré a Ray. Él miraba fijamente su plato, como si contuviera el sentido de la vida. No dijo ni una palabra. Y chicos, ese silencio de mi padre, me dolió casi tanto como lo que dijo Judith, porque el silencio en ese momento, no era neutral. Ese silencio era un acuerdo con ella. Respiré profundo. Le limpié las manos a Hallie con una servilleta. Tomé mi bolso, y le dije con mucha calma, de acuerdo, mamá. Si así es como te sientes, entonces supongo que hemos terminado aquí. Y me fui. Recogí las cosas de Hallie, salí por la puerta principal, conduje hasta casa, y lloré en mi auto estacionado durante 20 minutos, mientras mi hija se quedaba dormida en su asiento infantil. ¿Fui dramática? Tal vez. ¿Estaba equivocada? No lo creo, pero díganme ustedes. Porque a veces, cuando estás en medio de todo, no puedes saber si estás siendo fuerte, o simplemente terca. Esa noche, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Me senté en mi sofá, con mi computadora portátil, y cancelé todos y cada uno de los pagos que estaba haciendo por Judith. Factura del teléfono, cancelada. El seguro del auto, fuera de mi cuenta. La suscripción de entrega de alimentos que le configuré, desaparecida. Cada dólar que estaba gastando en esa mujer, lo redirigí a mis ahorros. $800 al mes, de vuelta en mi bolsillo, así de simple. Y, honestamente, se sintió aterrador. Pero también se sintió como la primera decisión real, que tomaba para mí misma en años. A la mañana siguiente, llamé a mi compañera de trabajo, Tamara, de quien había sido amiga desde que empecé en el consultorio dental. Tamara es una de esas personas, que te dice la verdad incluso cuando no quieres escucharla. Y yo necesitaba desesperadamente que alguien, o me validara, o me dijera que estaba loca. De hecho, hizo ambas cosas. Me dijo, amiga, tienes toda la razón, y estás absolutamente loca por no haber hecho esto antes. Yo también necesitaba cuidado infantil rápidamente,
porque Judith ya no iba a cuidar a Hallie, y no podía llevar a una niña de 3 años a un consultorio dental. Bueno, podría hacerlo, pero no creo que los pacientes apreciaran que Hallie les ofreciera calcomanías, en medio de una endodoncia. Tamara me conectó con su vecina, una maestra jubilada llamada Gloria, que dirigía una pequeña guardería en casa. Gloria era amable, asequible, y esta es la parte importante, no intentaba manipularme emocionalmente, cada vez que dejaba a mi hija. Un concepto revolucionario, ¿verdad? Durante unas 2 semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Judith no llamó. Yo no llamé. Ray me envió un mensaje de texto que decía, espero que tú y Hallie estén bien. Eso fue todo. Un mensaje, 7 palabras. Gracias, papá. Realmente fuiste más allá de lo esperado. Y entonces, llamó Brooke. Ahora bien, Brooke y yo tenemos una relación complicada. Ella es 7 años menor que yo. Cuando yo me iba a la universidad, ella todavía estaba en la escuela primaria. Realmente nunca crecimos juntas. Y para cuando ella era una adolescente, Judith ya había dejado muy claro, que Brooke era la favorita. Brooke recibió la ropa nueva. Brooke tuvo el toque de queda más tarde. Brooke consiguió un auto a los 16, uno usado, pero aún así. Yo, en cambio, obtuve un pase de autobús, y un sermón sobre la responsabilidad. Así que, cuando Brooke me llamó, pensé que tal vez, solo tal vez, estaba llamando para decirme, oye, esto es ridículo. Mamá se está volviendo loca. No necesito un Lexus. Lo siento. Eso habría sido lo más fraternal, lo más decente. En lugar de eso, me dijo, Darlene, ¿por qué estás siendo tan egoísta? Mamá está muy molesta. ¿Egoísta? Mi hermana de 20 años, que no paga alquiler, que no tiene facturas reales, que trabaja 12 horas a la semana licuando batidos, me llamó egoísta por no comprarle un auto de lujo. Honestamente, casi me río, pero no era gracioso. Era, simplemente, triste. Le respondí, Brooke, te amo, pero no puedo gastar mis ahorros en un auto para ti. Tengo una hija. Necesito una casa. Y me contestó, y esto realmente dolió, siempre pones a Hallie en primer lugar, como si nadie más importara. Sí, Brooke, a eso se le llama ser madre. Eso es, literalmente, lo que es. Pones a tu hijo en primer lugar. Esa es la descripción completa del trabajo. Pero no dije eso, porque podía escuchar a Judith, entrenándola en el fondo. De hecho, podía escucharla susurrar. Era como un mal acto de ventriloquia, donde se podían ver moverse los labios del titiritero. Colgué, y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ello. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro que absolutamente no me esperaba, porque, unos 3 días después de esa llamada telefónica de Brooke, recibí una llamada de Ray, y esta vez, no sonaba como un hombre leyendo una nota de rescate. Sonaba enojado. No conmigo, sino con Judith. Me dijo, Dar, necesito decirte algo. Tu madre y yo tuvimos una pelea. Una pelea de verdad. La primera de este tipo en no sé cuánto tiempo. Mis padres no se pelean. Simplemente no lo hacen. Ray evita el conflicto, como si fuera un bache en la autopista. Y Judith siempre se sale con la suya, así que nunca ha habido una razón para que discutan. Pero, al parecer, algo estalló. Me contó que, después de que me fui de esa cena de domingo, después de que corté los pagos de Judith, y después de que la llamada de Brooke fracasara, Judith entró en modo de colapso total. Le dijo a Ray que él necesitaba controlarme, que tenía que ir a mi apartamento, sentarme, y hacerme entrar en razón. Iré. Mi padre tranquilo, el que no busca confrontaciones y mira fijamente a su plato, miró a Judith y le dijo, no, simplemente no. Una sola palabra. Y, según Ray, Judith casi pierde la cabeza. Me dijo que ella le gritó durante 20 minutos. Lo llamó débil. Le dijo que era un padre terrible. Dijo que él me estaba eligiendo a mí sobre la familia, lo cual era irónico, porque la última vez que lo comprobé, yo también era parte de la familia. Pero, aparentemente,
en el mundo de Judith, la familia significa la gente que hace lo que Judith quiere. Ray me dijo, Dar, debí haber dicho algo en esa cena. Debí haberte defendido. Lo siento. Y chicos, no les voy a mentir. Empecé a llorar, porque había estado esperando durante años, para escuchar a mi papá decir eso. Escucharlo reconocer que él veía lo que estaba pasando, y que no estaba bien. Y tuvo que pasar todo esto, lo del Lexus, las amenazas, el repudio, para que él finalmente abriera los ojos. Pero Judith no había terminado. Ni de cerca. Porque, al día siguiente, sucedió algo que empeoró todo. Algo que nunca habría predicho. Y algo que me demostró que la obsesión de Judith con Brooke no era solo favoritismo. Era algo más profundo, algo casi desesperado. Y, además, estuvo lo que hizo Brooke, cuando se enteró de que nuestro papá se puso de mi lado. Déjenme decirles esto, yo pensé que mi hermana estaba atrapada en el medio. Pensé que ella solo estaba siguiendo el ejemplo de Judith, porque no sabía nada mejor. Me equivoqué. Brooke sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo que hizo después, me hizo darme cuenta de que, la hermana que creía tener, tal vez nunca existió en primer lugar. Pero les contaré sobre eso. Esto es lo que pasó después, y honestamente, me sacudió. Así que, Ley empacó una maleta, y se fue. Mi padre tranquilo, el que evita los conflictos, de hecho se marchó. Condujo hasta la casa de mi tío Michei, en Dayton, a las 11 de la noche, con una bolsa de lona, y con lo que me imagino que era la cara de un hombre, que acaba de despertar de una siesta de 30 años. ¿Y qué hizo Judith cuando descubrió que él se había ido, a la mañana siguiente? ¿Llamarlo? ¿Preocuparse? ¿Reflexionar? Ah, no, me llamó a mí, a las 6 de la mañana, y me dijo, ¿estás feliz ahora? Destruiste mi matrimonio. Nada de está a salvo tu padre. Ni de qué pasó, solo culpa. Apuntada directamente a mí, como un misil. Típico de Judith. Le contesté, mamá, papá se fue por la forma en que tratas a las personas. Eso no es culpa mía. Y me colgó. Ahora bien, aquí está la parte que no vi venir, y no fue de Judith. Fue de Brooke, mi hermanita menor, quien yo creía que solo estaba atrapada en el medio, y quien yo creía que estaba siendo manipulada. Resulta que le estaba dando demasiado crédito. Me envió un mensaje de texto esa noche, de 4 párrafos de largo. Me dijo que yo había destrozado a la familia, que Judith apenas estaba comiendo, que yo era una hermana horrible, y una hija horrible. Y luego, justo al final, escribió, ya ni siquiera eres familia. Solo eres alguien que solía vivir aquí. Con 20 años de edad, me escribió eso. Y el fraseo, era pura Judith. Cada palabra. Brooke no escribió ese mensaje por su cuenta. Canalizó a nuestra madre, como una médium en una sesión de espiritismo. Pero, aquí está lo que lo hizo peor, ella eligió hacerlo. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Ella quería ser el arma de Judith. Y creo que le gustó. ¿Creen que me equivoco por verlo de esa manera? Porque le di vueltas al asunto durante días. Tal vez es joven. Tal vez no sabe nada mejor. Pero 20 años es edad suficiente para saber que no se usa al hijo de alguien en su contra. Y sí, ella también hizo eso. Unos días después, recibí otro mensaje, espero que Hallie crezca, y te trate de la forma en que tú tratas a mamá. Mi hija de 3 años, arrastrada a este desastre por su propia tía. Eso casi me quiebra. Me senté en mi auto, después de dejar a Hallie en casa de Gloria, y apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pero no me quebré, porque tenía a una niña que contaba conmigo, una casa para la cual ahorrar, y no iba a dejar que ellas redujeran mi vida a cenizas. Tamara me mantuvo cuerda durante esa etapa. En cada pausa para almorzar, en la sala de descanso, simplemente escuchando. Sin intentar arreglar nada, sin dar consejos, solo escuchándome. A veces, eso es lo único que necesitas. Luego, unas 2 semanas después de que Ray se fue, todo se quedó en silencio. Judith dejó de llamar. Brooke dejó de enviar mensajes de texto. Silencio. Y,
Con Judith, el silencio nunca es paz. Suele ser la calma antes de algo peor. Pero, esta vez, no fue una estrategia, fue un colapso. Ray me contó que Judith fue a ver a su hermana, mi tía Patricia, y tuvo un colapso total. Y Patricia, que ama a Judith, pero no tiene absolutamente ninguna tolerancia para el drama, la sentó, y le dijo algo como, estás a punto de perder a tu esposo, y a tu hija mayor, por un auto para una chica que ni siquiera aprecia lo que tiene. ¿De verdad vale la pena? Y supongo que, escucharlo de alguien fuera de la zona de guerra, finalmente logró abrir algo, porque, 2 días después, Judith me llamó. Sin gritos, sin culpas, sin lágrimas. Simplemente me dijo, Darlene, creo que necesito ayuda. Judith, la mujer que una vez dijo que la terapia es para las personas que no pueden lidiar con sus problemas, estaba pidiendo terapia. Casi dejó caer mi teléfono. Le dije que me parecía una buena idea. Y luego le dije lo que me había estado guardando durante años, mamá, te amo, pero no puedo estar en tu vida, si eso significa ser tratada como un cajero automático, y ser castigada cada vez que pongo a mi hija en primer lugar. Las cosas tienen que cambiar de verdad. No solo calmarse, cambiar. Se quedó en silencio. Y luego respondió, lo sé. 2 palabras, pero las 2 correctas. Ahora bien, desearía poder decirles que todo se curó mágicamente después de eso, con una hermosa cena familiar, un abrazo grupal y el rodar de los créditos finales, pero la vida no funciona de esa manera. Lo que realmente sucedió, fue lento. Judith empezó a ver a una terapeuta, la doctora Juan, una vez a la semana. Ray regresó a casa después de un mes, pero con condiciones. Le dijo a Judith, no más exigencias financieras hacia mí. No más enfrentar a nuestras hijas entre sí. Y si vuelves a intentarlo, me iré para siempre. Y hablaba en serio. Judith y yo apenas hablamos durante un par de meses. Y, sinceramente, estuvo bien. La distancia era saludable. Me enfoqué en Hallie. Me enfoqué en ahorrar. Y, 5 meses después de aquel desastre de cena de domingo, hice la cosa que hizo que todo valiera la pena. Compré una casa. 3 habitaciones, un patio trasero pequeño, un parque a 2 cuadras. Necesitaba gabinetes nuevos, y los azulejos del baño eran honestamente criminales, pero era mía. Y la primera noche, durmiendo en un colchón en el suelo, porque la mudanza no llegaría hasta la mañana, Hallie me miró, y me preguntó, mamá, ¿esta es nuestra casa? Sí, bebé, esta es nuestra casa. ¿Me gusta? Y se dio la vuelta, y se quedó dormida en 30 segundos, porque tiene 3 años, y ese es su superpoder. Pero yo me quedé despierta, mirando mi techo. Mi propio techo. Y pensé en todos y cada uno de los momentos que me llevaron hasta allí. Las peleas, el silencio, las lágrimas en mi auto. Y me di cuenta de que, lo peor que me hizo mi familia, accidentalmente se convirtió en lo mejor que me ha pasado. Me obligó a dejar de regalarlo todo, y a empezar a construir algo para mí misma. Con el tiempo, Judith hizo un esfuerzo real. Vino a ver la casa, y trajo una pequeña suculenta en una maceta que decía, hogar, dulce hogar. Caminó por cada habitación, sin decir ni una sola palabra crítica, y me dijo, ¿lo hiciste bien, Darlene? Y lo decía de verdad. Pero Brooke nunca se disculpó. Ni una sola vez. Ni por el mensaje. Ni por lo que dijo sobre Hallie. Nada. La busqué 2 veces. La primera vez, me dejó en visto. La segunda vez, me respondió, realmente no tengo nada que decirte. Y esa fue mi respuesta. La gente dice que nunca deberías rendirte con la familia. Tal vez eso sea cierto a veces. Pero, hay una diferencia entre rendirse con alguien, y aceptar que alguien se rindió contigo. Yo no le cerré la puerta a Brooke. Ella la cerró, y yo, finalmente, dejé de intentar forzarla para que se abriera. Ray viene a mi casa todos los sábados ahora. Preparamos panqueques con Hallie. Ella lo llama abuelito, y él se derrite por completo cada vez. Me dice que está orgulloso de mí. Esperé toda mi vida para escuchar eso, y todavía hace que me piquen los ojos de la emoción. Judith es un trabajo en progreso.
La vieja Judith se le escapa a veces, un comentario sobre mis gastos, o un empujoncito para que sea yo la persona más madura con Brooke. Pero, a veces, ahora ella misma se detiene a mitad de la frase. Y eso es algo. No es la perfección, pero dejé de esperar la perfección hace mucho tiempo. ¿Y yo? Yo tengo mi casa. Tengo a mi hija. Tengo a un papá que, finalmente, se hizo presente. Tengo a Tamara, que todavía almuerza conmigo, a pesar de que la crisis ya pasó. Y tengo a Gloria, que me envía fotos de Halley pintando y bailando. Y todas y cada una de estas cosas, me recuerdan por qué le dije que no a ese Lexus. Porque ese dinero, que Judith quería que yo agotara en un auto, se convirtió en un techo sobre la cabeza de mi hija. En un patio trasero donde ella persigue mariposas. En una puerta principal que cierro con llave cada noche, sabiendo que todo lo que hay detrás es mío, porque yo luché por ello. Así que, si estás ahí afuera, y alguien en tu familia te hace sentir culpable por elegirte a ti mismo, por elegir a tu hijo, por decir que no, cuando todo dentro de ti quiere ceder solo para mantener la paz. Escúchame bien, mantén la paz contigo mismo primero. Todos los demás pueden resolverlo por su cuenta. Y si llegaste hasta el final, gracias. Eso realmente significa algo para mí. Si algo de esto te resultó familiar, o si has pasado por algo como esto, déjalo en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Si disfrutaste esto, un me gusta ayuda a que más personas lo encuentren. Y si no estuviste de acuerdo con algo que hice, es totalmente válido. Cuéntamelo. No me voy a ir a ninguna parte. Ahora tengo una casa, ¿recuerdan? Gracias por ver.